¿Te imaginas vivir en un área que no es una ciudad, que no es un pueblo y que no es un condado en específico? Simplemente es la unión de 3 condados, pero que lo tenemos que llamar es como un área no incorporada. Es decir, que como en un rompecabezas, la unión de 3 condados forman esta área, que la conocerás a continuación. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en un área mejor conocida como área no incorporada. Hoy nos encontramos en Willow Springs, así que si quieres saber qué de especial tiene esta área, quédate hasta el final de este video. Willow Springs es un área no incorporada ubicada entre los 3 condados, Wake, Johnston y Harnett. El territorio no incorporado significa que el área no es una ciudad oficial y no está afiliada a ningún otro pueblo o ciudad. ¿Quiere decir entonces esto que Willow Springs no existe? Pues por el contrario, existe y es un área bien privilegiada. Estas áreas no incorporadas tienen impuestos más bajos, ya que los servicios municipales no se proporcionan y no necesitan ser financiados. El agua es manejada por empresas de servicios públicos comunitarios y las aguas residuales son manejadas por sistemas sépticos domésticos individuales. La basura es eliminada por empresas privadas y la policía es manejada por el sheriff del condado al que tú elijas vivir. Y si te preguntas, ¿cómo es eso de que no es incorporada pero necesito escoger un condado? Pues bien, esto te lo explicaré más adelante. Por el contrario, si vives en una ciudad o pueblo, pagas impuestos más altos para cubrir los salarios de una fuerza policial de la ciudad, así como de otros empleados del gobierno. Se te facturará directamente el agua, el alcantarillado y la basura si eres residente de una ciudad. La ciudad está suministrando estos servicios públicos a tu hogar, por lo que necesitan fondos para ayudar a cubrir los gastos. Estas serían una de las excepciones por la que Willow Springs tiene servicios más económicos. Así que si quieres conocer mucho más de esta área no incorporada, quédate hasta el final de este video. Como ya vieron, el área de Willow Springs, porque no la podemos llamar como una ciudad, sino como un área o un territorio mejor conocido como Willow Springs, tiene 3 condados, ¿cierto? Entonces, lo más importante que ustedes tienen que saber para cuando se quieran mudar aquí a esta área es saber a qué condado quieren pertenecer, para primero comprar su casa o alquilarla y por supuesto para saber a qué escuelas quieren que sus hijos asistan. Recuerden que pueden asistir a 3 condados diferentes y aunque tú vivas en el área de, por ejemplo, el condado de Wake, no puedes asistir a las escuelas del condado de Johnston, por ejemplo. Así que primero y principal, siempre tienen que decidir en qué área de un condado en específico quieren vivir cuando vengan a vivir aquí a Willow Springs. Y como pueden ver, el detalle de las casas con amplio terreno es bastante interesante. Recuerden que esta área, al no ser incorporada, pues el beneficio es ese, tener una casa con terrenos más amplios y por supuesto recuerden, con impuestos más bajos. Bien amigos, para poder entender cómo funcionaría la parte policíaca en esta área no incorporada, es dividiéndolo como un pastel para 3. Así como que un área le pertenece a Wake, uno al condado de Harnett y uno a Johnston. Entonces, si vives cerca de Wake, la policía de Wake obviamente se va a hacer responsable de ti. Si estás cerca de Johnston, obviamente la policía de Johnston se va a hacer responsable de ti. Si estás viviendo cerca del condado de Harlan, la policía de Harlan se va a hacer responsable de ti. Aunque en esta misma área tenemos un sheriff que hace como la parte de vigilancia para recibir denuncias, cada sector tiene su propia responsabilidad. Así que es un poquito engorroso a lo mejor, pero tiene sus beneficios y eso lo van a ver a lo largo del video. La ventaja de vivir aquí en un territorio no incorporado obviamente es la parte económica. Al tú poder ahorrarte algunos impuestos y algunos taxes por ahí, este es el beneficio: casas más grandes, terrenos más espaciosos, más, tú sabes, aprovechables y precios más accesibles. Así que como usted también en nuestra organización que le vinimos a mostrar, que es bellísima, es que las personas aquí tienen esa ventaja. A lo mejor en Raleigh, la ciudad, la capital, pudieras conseguir unos precios un poquito más altos o comparables, pero obviamente el espacio va a ser mucho más pequeño. Mientras que en Raleigh, vamos a poner un ejemplo, pagas $500,000 por una casa de 1.700, 1.800
pies cuadrados o hasta 2.000. Aquí una casa de 2.500 hasta 3.000 pudiera costar lo mismo que en Raleigh, pero obviamente los beneficios son notables. Y vamos a hacer una pausa en este video para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda que es totalmente gratis y por supuesto, recuerda también activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información y de lugares maravillosos como Willow Spring. Bien, y si te preguntabas exactamente dónde está ubicado Willow Spring, obviamente al saber que está dentro de esos 3 condados, puedes darte cuenta que está un poco cerca. De hecho, la distancia entre el punto principal de Willow Spring y el downtown de Raleigh es aproximadamente 17 o 20 minutos, depende obviamente del área. Así que los tiempos de viaje hasta tu trabajo, si trabajas en el área de Raleigh, son bastante cortos. Y por supuesto, ahora que se está terminando el desarrollo de la autopista 540, obviamente ahí van a reducir muchísimo los tiempos de viaje, porque obviamente van a tener más espacio para fluir los carros, así que definitivamente el área de Willow Spring tal vez sea un área muy importante para pensar si te quieres mudar aquí a North Carolina. Bien amigos, y un dato bastante interesante que tengo que explicarles es que recuerden que Willow Spring, al ser un área no incorporada, obviamente no tiene una alcaldía, no tiene una jurisdicción específica. Es decir, que tú vas a tener que viajar, depende del área donde tú vivas, tal vez a las oficinas del condado de Wake o las oficinas del condado de Johnston o las oficinas del condado de Harnett. Sin embargo, todo este viaje es recompensado porque recuerden que ustedes van a vivir en un área donde no va a haber mucho tráfico, en un área donde van a tener más paz y por supuesto en un área donde van a tener mucho más terreno en su casa. Bien, recuerden que como Willow Spring, ya le hemos dicho, es un área no incorporada, por ende no van a encontrar un downtown como en todas las ciudades que nosotros hemos visitado anteriormente en todos nuestros videos. Es decir, ustedes no van a decir, ay, voy al downtown de Willow Spring. No, deben entonces viajar al downtown más cercano, depende del condado donde tú, o sea, depende del área, al condado donde tú corresponda o elijas vivir. Así que definitivamente tampoco van a encontrar unos grandes shopping centers. Obviamente sí van a encontrar un CVS, o sea, alguna farmacia, algún supermercado, alguna tienda inclusive local, pero no grandes centros comerciales como los que puedes encontrar en la ciudad. Sin embargo, recuerden, lo más importante es que van a tener más tranquilidad por no tener tanto tráfico. Bien amigos, les quisimos traer esta urbanización que se llama The True Homes y en esta urbanización, como pueden ver, está obviamente en construcción y ofrecen casas desde $400,000, pero el tamaño es lo más resaltante porque pueden llegar a tener un área desde 2.500 pies cuadrados, así que por ahí ustedes pueden ver ya la diferencia, casas desde 400,000 con un amplio terreno, pero desde 2.500 pies cuadrados, la verdad es que en otra ciudad, o sea, en una ciudad de las normales donde se pagan más impuestos, obviamente va a ser un poco más caro. Otro dato bastante interesante es acerca de que obviamente Willow Spring no es tan conocido como las otras áreas como tal vez Raleigh, Durham, Garner. Sin embargo, para que tengan una idea, la podemos comparar con el área en tamaño de Holly Spring. Es alrededor de 42 millas cuadradas, así que para que tengan ya una idea de qué tamaño pueden encontrar, tal vez una urbanización de casas nuevas como esta que tengo aquí a mis espaldas. Bien, y como pueden verlo en este video, o lo han podido ver a lo largo del video, Holly Springs es una zona que sigue creciendo muchísimo y con muchísimas oportunidades y casas obviamente a la venta. Así que para el sector inmobiliario, todavía este sigue siendo un sector muy atractivo, amigos. Así que la oportunidad de tu nueva casa puede estar aquí, en esta zona.
Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todo este recorrido por el área de Willow Spring. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda que debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de lugares maravillosos como Willow Spring.